Hola de nuevo, mis alumnos y alumnas de primero de bachillerato de filosofía del IES El Olivo. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de esta unidad didáctica 1, unidad genérica que hemos titulado ¿Qué es la filosofía? Y vamos a seguir con la última parte, que es el desarrollo histórico o la evolución histórica de la filosofía. Bien, como es muy densa esta parte, en verdad que requiere un recorrido histórico, o sea, una breve historia de la filosofía, vamos a dividir la unidad de forma precavida en 5 bloques. El primero de ellos, el que vamos a ver hoy, se llama el paso del mito al logos. Los otros cuatro puntos serían la filosofía antigua, la filosofía medieval, la filosofía moderna y la filosofía contemporánea y actual. Bien. ¿Qué es esto del paso del mito al logos? ¿Qué es el mito? ¿Qué es el logos? Bueno, es una forma de hablar. El mito es una forma de hablar. El mito es algo que incluye la religión, la magia, el rito. Todo eso va en un mismo paquete. ¿De qué se trata el mito? Pues sabéis que todas las sociedades se han creado sus propias explicaciones sobre qué es el mundo, cómo surgen los fenómenos naturales, por ejemplo, cómo el fuego llega a nosotros, o la justicia, y las explicaciones que vienen de Homero y de Hesíodo en la Ilíada, la Odisea, la Teogonía, son explicaciones míticas. Y no solo eso, sino que estos mitos se van transmitiendo de forma oral de generación en generación y conforman lo que se llama la sabiduría de una determinada sociedad en un momento determinado. Pues bien, antes de que ocurriera el logos en Grecia, que se fecha en el siglo VI a.C., todas las explicaciones respondían a modelos míticos. Bien, a partir del siglo VI, algunas cabezas muy pensantes comienzan a desconfiar de este tipo de explicaciones y proponen unas explicaciones basadas en la razón, en la lógica, en las observaciones naturales, y esto es lo que se llama, y de aquí surge la filosofía, y esto es lo que se llaman las explicaciones racionales. Creo que es fácil entender esto. Bien. Ambas, mito y razón, o mito y logos, tienen en común que tratan de dar explicaciones completas a todo, a los fenómenos, y estas explicaciones son, tanto sean míticas como lógicas o racionales, completas. Es decir, que tratan de explicar el hecho desde que empieza hasta que termina. Y esto es importante. Bien, por ejemplo, un ejemplo de mito sería Perséfone, el mito de Perséfone. El mito, sabéis que Perséfone fue raptada, ¿no? Y el tiempo que pasaba en el Averno, pues se sucedían las malas estaciones, ¿no? Otoño, invierno, y cuando estaba en libertad, porque Zeus, su padre, así lo quiso, subía con su madre Demeter, y en ese tiempo que pasaba con ella sucedían las estaciones buenas, ¿verdad? El verano y la primavera. Como sabéis, por ejemplo, la explicación racional de este fenómeno es bien diferente. Se trataría de una explicación científica, física o astronómica de que pues, las estaciones varían de acuerdo con el eje de la Tierra, de la posición de la Tierra, con respecto al Sol, etc. Ya lo sabéis. Ahí tenéis, por ejemplo, una distinción clara de lo que es un relato mítico o mágico, ¿verdad?, de un relato racional. El relato racional suele basarse siempre en razones, en justificaciones últimas, es decir, y siempre es intrínseco, es decir, inmanente. Se explica desde sí mismo, no
necesita ser trascendente o recurrir a fuerzas sobrenaturales, dioses y al arbitrio de los propios dioses, como en los relatos míticos. Bien, como esto es tan fácil, yo no voy a insistir más porque tenéis amplia documentación en Schoology. Únicamente deciros que los mitos no son algo propio. Dos cosas más. Primera, que los mitos no son algo propio solo del pensamiento griego, sino que mitos hay continuamente. Por ejemplo, y nos los creamos igualmente en el siglo XX, ¿no? Y siglo XXI, ahora mismo, por ejemplo, en el siglo XX, ¿no? Pues yo que sé, Marilyn Monroe, por ejemplo, ¿no? Es el mito erótico o Estados Unidos, ¿no? Como país que es un ejemplo, paradigma del crecimiento, etc. Bien. Otra cosa, no hay una ruptura entre el mito y de paso ya empiezan logos, no. Las condiciones sociopolíticas, culturales determinan el nacimiento de la filosofía. Y muchas veces la filosofía se apoya en el mito para hacer posibles las explicaciones. Por ejemplo, Platón, el mito de la caverna. Es decir, Platón nos explica cómo es la realidad, cómo es el conocimiento, a través del mito de la caverna, que ya veremos después lo que es. Bien, mis queridos alumnos, por hoy es suficiente. Seguimos el próximo día con la filosofía antigua. Chao.